días, mis magníficos y magníficas, soy Ángeles de Arte y Costura. En este vídeo vais a poder ver cómo se hace un mantel navideño con sus correspondientes servilletas. Dos modelos diferentes de servilletas. Y también he aprovechado para decorar la mesa, bueno, por si queréis coger unas ideas. Así es que, ¿qué tal si vamos a ver ese vídeo de cómo se hace el mantel? ¡Acompañadme! Aquí estoy con dos tejidos totalmente diferentes y como ya prácticamente estamos en Navidad, pues voy a hacer algo diferente. ¿Y qué va a ser? Pues mirad, con este tejido, esta tela voy a hacer un mantel navideño para decorar la mesa. Y con el tejido de aquí atrás, el burdeos, bueno, es un burdeos un poquito especial, muy navideño. Voy a hacer unas servilletas para que vayan a juego, pero con un toque diferente. Y este es un mantel, bueno, ya se ve un poquito más lujoso, dorado, brillo, para que sea totalmente navideño y festivo y de muchísima alegría. Si es que, ¿qué tal si empezamos el vídeo navideño para que vistáis vuestra mesa estas navidades? Pues venga, vamos a empezar ya. Bueno, mirad, aquí estoy con los tejidos. Tejido para la servilleta, tejido para el mantel, una regla, el lápiz y en vez de jaboncillo, como quiero que lo veáis muy bien, voy a usar este lápiz, que es para hacer los patrones. Y diréis, ¿por qué lápiz? Bueno, porque hay jaboncillos que según la composición del tejido pintan mejor que otros. Y como es algo que, como os he dicho, quiero que lo veáis fenomenal, voy a usar el lápiz. Vamos a marcar. Mirad, aquí estoy con dos esquinas del mantel. Voy a marcar en esta. Os diré que a mí me gusta que el ancho del doblez para hacer unos manteles mínimo tenga de 3 a 5 centímetros. Vamos a marcar desde el borde. Mirad, aquí no se nota mucho los agujeritos de los tejidos. No es como cuando se hace una prenda que hay que eliminar el orillo. Aquí, como es un mantel y va a quedar por dentro, se puede dejar. Yo por lo menos lo voy a dejar. Entonces mirad, desde el borde hacia adentro marco 6 centímetros. Tiro una línea. Os diré que todo esto hay que marcarlo alrededor del mantel. ¿Veis? En rojo se ve fenomenal. En este otro lado marco otros 6. ¿Veis? Aquí ya tenemos la esquinita esta. Hay dos formas de hacer las esquinas. Yo os voy a explicar la forma más sencilla, que cuando he hecho algún mantel, pues bueno, lo he hecho así y queda bien. Mirad, aquí lo que voy a hacer va a ser, digamos, tirar una línea. Lo que quiero es que lo veáis perfectamente, por eso lo hago así. A ver, voy a hacerlo con azul. ¿Veis esta línea azul? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser doblar por ella. Pero ahora lo que voy a hacer es irme a la plancha, porque la plancha es fantástica. Nos ayuda mucho para hacer este tipo de cosas del hogar. Mantelerías, manteles como estos, servilletas, lo que sea. Yo la uso mucho. Venga, no me enrollo más y vamos a la plancha. Bueno, mirad. La plancha. Lo que vamos a hacer es mirar. ¿Veis la línea esta que he marcado roja? Bueno, pues yo doblo por la línea. Esto lo hago todo alrededor. Y ahora voy a doblar por esta.
aquí ya la tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos el pico. Forma sencilla. Ya os explicaré otra forma un poquito más complicada que queda bien, pero ahora la sencilla. Doblo hasta aquí. La línea azul, bueno, pues la voy a doblar también y marcar. Aquí la tenemos. Se puede recortar el pico o dejarlo ahí. Yo de momento lo voy a dejar ahí. Entonces esto lo hago así. ¿Veis? Así, así. Por aquí he planchado. Lo estoy doblando. Ahora por esta otra línea. También la estoy doblando. ¿Veis? Aquí tenemos esto. Y una vez hecho esto, para comprobar que queda esta esquina muy bien, vuelvo a doblar esta parte, estos 6 centímetros que he dejado, los vuelvo a doblar así. Voy a poner un par de alfileres. Así se queda. Y en este lado doblo también. Y aquí vuelvo a doblar. Aquí tenemos la esquina ya de nuestro fantástico mantel. Mirad. ¿Veis? Ahí está. Esta ya os he dicho que la forma súper sencilla. Os voy a dar un truco también para planchar todo más fácilmente. ¿Veis? Por aquí he marcado con jaboncillo. ¿Que no queréis marcar con jaboncillo? Pues yo también lo que suelo hacer y me resulta muy rápido es lo siguiente. Doblo. Y voy midiendo. ¿Qué quiero dejar 6 centímetros? Pues mirad, aquí dejo 6, sujeto con alfiler para que no se me vaya. A esta distancia, otros 6. Y voy marcando con la plancha. Aquí ya lo tengo marcado. Doblo. Y vuelvo a marcar. ¿Veis también? Esto es mucho más rápido. Y como estos tejidos son un poquito rígidos, tienen su apresto, pues se marca perfectamente. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a coser a la máquina. Bueno, mirad. Aquí estoy ya lista para coser. Hay que clavar aquí la aguja, justo en la esquinita. Porque si os dais cuenta, estoy pillando esta parte también. Os diré que el pespunte aquí yo le doy larguito, por lo menos a 3 o 3 centímetros y medio. Queda más bonito si es largo. Y bueno, la presión del hilo pues según cada máquina. Y costura al canto. Le pongo un color rojo para que así tenga chispa. Voy a seguir cosiendo todo el mantel. Bueno, mirad, ¿veis? Ya lo he cosido y ahora toca plancharlo.
Como veis aquí queda abierto, esta forma de hacerlo, esto queda abierto, pero eso no quiere decir que cuando se lave se vaya a salir la tela que hay dentro, no. Y más en este tipo de tejido de manteles, que es una tela con cuerpo, rígida. Hecho esto, voy a planchar todo el mantel y voy a cortar las servilletas. También hay que poner servilletas. Aquí tengo el tejido para hacer las servilletas. Yo las voy a hacer de 40 centímetros, entonces mirad. Tengo la tela doblada, mirad, aquí me sale 1, 2, 3 y 4. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar una línea recta. Os diré que para hacerlas de 40, pues bueno, tenéis que comprar unos 45 centímetros. Lo que yo voy a hacer va a ser remallarlas, pasar la overlock alrededor. Así es mucho más fácil. Quien no tenga overlock, ya sabe, pasáis un zigzag muy juntito o ponéis un bies. Aquí he trazado la primera línea y ahora escuadrando que quede rectito. A ver. Y ahora ya vamos a marcar desde la línea esta hacia adentro 45 y aquí otros 45 y desde la línea esta hacia arriba otros 45. Tengo ya mi servilleta. Sujetamos con alfileres. Quien quiera hacer las servilletas como el mantel, pues bueno, lo que tenéis que dejar de costura alrededor, pues 1,5 centímetros o 2 como mucho, para que quede de 1 centímetro nada más, que luego el pespunte. Con 2 hay suficiente. Vamos a cortar. Pues aquí tenemos ya las servilletas cortadas. Recordad que si usáis servilletas de tela, las podéis guardar para el próximo año y así no se usa tanto papel. Así es que voy a pasar la overdose. Mirad, aquí está ya la servilleta terminada y como veis he remallado la servilleta con la overlock y las puntas, pues bueno, las he hecho un poquito redondeadas. ¿Qué idea? En estas botellitas hemos introducido unas lucecitas para decorar la mesa. Una cosa, os dejo aquí abajo el enlace donde vais a poder conseguir las lucecitas. Un toque navideño, pero que anima mucho la mesa. Las luces, qué bonitas quedan, ¿veis? Y también os quería decir, las servilletas las he cogido en tono burdeos porque queda muy bonito el toque con las luces y el mantel. Además el burdeos está súper de moda y os recomiendo que a última hora de la noche apaguéis las luces, las que tenéis de las lámparas del techo,
y dejéis estas encendidas. Os va a quedar una mesa preciosa. Bueno, aquí estoy con el frutero. Diréis, ay, ¿para qué un frutero? Pues sí, no hay que olvidar que hay que seguir comiendo fruta en las noches navideñas, que nos va a venir fenomenal. Mirad la piña, aquí tenemos unas manzanitas, unas mandarinas riquísimas. Ay, mirad, voy a cogerlo para que veáis. Esta es una granada. Ah, he querido poner este bodegón para recordar que no debe faltar la fruta durante las navidades. Aquí estoy con la otra decoración y el otro mantel. Este mantel, el tejido es en brocado y dorado. Mirad, también he hecho este tapete para poner las copas. También un modo decorativo y para que la mesa sea más alegre y tenga mucho más brillo. La servilleta, como podéis ver, las he sacado flequitos para darle otro toque totalmente diferente y original. También he hecho este tapete para poner las copas. También un modo decorativo y para que la mesa sea más alegre y tenga mucho más brillo. Aquí he preparado este centro de mesa. Aquí en el centro están unos dulces típicamente españoles que, bueno, se toman al final de la cena, y para que nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, pues bueno, los conozcáis un poquito, que son polvorones, turrones, mazapanes. Conocéis un poquito nuestra cultura y a mí me gustaría conocer también vuestra cultura. Aquí podéis ver la siguiente decoración en dorado. Le quería dar un toque, pues bueno, más elegante, con más estilo, y bueno, como podéis ver, también he puesto velitas para que iluminen la noche fantástica. Ah, y con las lucecitas y los frasquitos que dan un toque muy especial a una noche también muy especial. Parece mentira que hace pues unos 3 años que iniciamos, echamos a andar con el canal y vamos a llegar a 1000 suscriptores. Parecía imposible, pero todo gracias a vosotros, porque ahora somos más de 50.000 y eso os lo debo a todos vosotros y vosotras que os gusta mucho la costura. Así es que gracias, muchas gracias por estar ahí, por seguir ahí, porque el año que viene habrá cosas nuevas como siempre, innovando. Siempre hace falta innovar. Y bueno, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado este vídeo, le dais a me gusta, suscribiros al canal, compartir las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, podéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Hay el grupo Costurando, apuntaros porque va creciendo muy rápidamente, y ahí también hay vídeos muy interesantes, porque ya sabéis, la costura está de moda y siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo.